No hay dudas, ok. Estoy cargando. Ya. Como les había indicado, estábamos viendo lo que son adenomas funcionantes. ¿Ya? Ya. Dentro de los adenomas funcionantes, el adenoma funcionante eh, que con mayor incidencia se tiene son los prolactinomas. ¿Ya? El prolactinoma va a ser un tumor benigno, es no canceroso de la hipófisis que va a producir la hormona prolactina. Entonces, esto va a ocasionar que haya sintomatología, aumento de prolactina en la sangre. Prolactina cuando la tenemos aumentada en estados fisiológicos, ¿ya? Entonces, ese tumor, al ser uno de los que tiene mayor incidencia, representa el 40% de los tumores, de los adenomas hipofisiarios o tumores hipofisiarios. Bueno, ya sabemos que hay los microprolactinomas y los macroprolactinomas o los gigantes prolactinomas, y en su general en un 64% son en mujeres, en varones también hay prolactina, va en mayor en un 30%. Y bueno, al igual que en otros tumores funcionantes, es una tumoración, es un adenoma secretor de prolactina, este está ubicado a nivel de la hipófisis. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber o no si es un tumor de la hipófisis? Haciendo una resonancia, ¿no? Y bueno, vamos a tener, como les digo, cuando nosotros hacemos el diagnóstico de un adenoma, tenemos que hacer el despistaje de todas las hormonas que puedan, digamos, que se pueda secretar o que haya deficiencia de esta. Entonces, ¿cuál es la clínica que un paciente puede tener con una prolactina alta? Es la galactorrea, es secreción por las mamas. Hay bueno, también podemos sospechar en una disfunción hipotalámica hipofisial, es decir, que el paciente pueda tener alguna sintomatología de alguna deficiencia de la hormona. Bueno, el agrandamiento celular pasaría con la resonancia, disfunción gonadal inexplicable, es decir, hay disminución del tamaño de los testículos de los ovarios, hay amenorrea, es común en las mujeres que vienen a la consulta, esterilidad en varones y mujeres, disminución del líbido y impotencia, ¿ya? Entonces, ya todos sabemos que la prolactina se secreta en la glándula pituitaria y en estado fisiológico se va a encontrar en el posparto para la secreción de leche en las mujeres, ¿no? Entonces, en un estadio fisiológico sí, incluso en el embarazo podemos encontrar un incremento de la prolactina. Pero cuando no hay embarazo, no hay prolactina y no hay un estado de puerperio, esto no puede, digamos, no puede haber una secreción de algún líquido por las mamas, ¿ya? En algunos casos, los pacientes no vienen a la consulta por la secreción en las mamas, sobre todo en los varones, ¿no? Todavía yo no he visto un varón que tenga secreción por la mama, a pesar que tenga un prolactina, a veces vienen por disminución de los campos visuales, a veces vienen por cefaleas, ¿ya? Entonces, eso también es parte de la clínica. La galactorrea va a ser en aquellos pacientes o mujeres que espontáneamente tienen secreción de cualquier líquido, ¿ya? Esto puede ser transitorio o puede ser intermitente. Eh, ¿Qué más? Y bueno, en cuanto a la disfunción gonadal, tanto en mujeres y en hombres, bueno, también van a producir esterilidad y en las mujeres en un elevado porcentaje, un 80-90%, estos pacientes pueden tener amenorrea, oligomenorrea, no ovulación y esterilidad. Es por eso cuando las mujeres quieren entrar o quieren ir a hacer un tratamiento de fertilidad, tenemos que tamizar estas hormonas, ¿ya? Es también en hombres. En los hombres hay lo que es disminución del lípido. Entonces, en estos pacientes, y también causa la esterilidad, ¿no? En estos pacientes se tiene que dosar prolactina. No siempre la mujer es la que, digamos, en un problema de fertilidad es la que tiene el problema, también son los varones, ¿ya?
Entonces, en las mujeres, la disfunción gonadal se va a deberse porque hay una interferencia en el eje hipotálamo hipófisis gonadal por esta hiperprolactinemia que está existiendo. En estos casos hay una disminución de los esteroides, esto es por la hiperprolactinemia. La prolactina lo que va a ser inhibir la secreción pulsátil de LH y FSH, y por lo cual en algunos casos hay un aumento de lo que es la secreción de la LH en la mitad del ciclo menstrual, por lo cual, digamos, esto, digamos, no se va a llegar a una ovulación adecuada, va a haber una anovulación. ¿Ya? Entonces, lo que también va a pasar en las mujeres que tienen hiperprolactinemia por la deficiencia de estrógeno que hay, va a acompañarse con otras molestias, sobre todo en lo que es la disminución de la lubricación vaginal, por eso que hay disminución del libido en estas pacientes. Y en algunos casos las pacientes también van a tener disminución de la masa ósea, es decir, que pueden tener osteoporosis. Es por eso la importancia del tratamiento de un prolactinoma. En los hombres, como les mencioné, se hace el diagnóstico cuando hay cefaleas, deterioro de la visión, hay baja, no es disminución de la ausencia visual, es campos visuales el paciente no va a ver. Y también va a haber una disminución de la testosterona, por lo cual estos pacientes van a tener, en lo que les mencioné, van a tener infertilidad, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Algunos medicamentos que pueden producir una hiperprolactinemia. Bueno, en estados fisiológicos les he mencionado que el embarazo, los puérperas, pueden tener elevadas concentraciones, de prolactina, ¿ya? Y también hay algunos medicamentos que nos van a producir el aumento de la prolactina. Ejemplo, aquellos fármacos que son utilizados en la parte psiquiátrica, como la sertralina, la mitriptilina, también puede tener, ¿no?, lo que es la ranitidina, la metoclopramida, todo un montón de medicamentos. Sin embargo, cuando la prolactina se eleva por los medicamentos, las concentraciones no son muchas, ¿ya? Hay, digamos, los valores generalmente van de prolactina de normal de 10 a 30. Entonces, cuando va de 40 o de 50 a 100, podemos decir que es por un fármaco o podemos pensar en un microprolactinoma. Sin embargo, si la paciente tiene mayor de 100 nanogramos ml, ya tenemos que pensar que puede ser una masa más grande, es decir, un adenoma, un macroadenoma. Bueno, les mencioné, las fisiológicas son el embarazo, lactancia, el estrés, el sueño, relaciones sexuales, ejercicio. Es por eso cuando a los pacientes se les manda para realizarse la prueba de la prolactina, tenemos que decirle que no tenga relaciones sexuales una noche anterior, vaya al examen sin hacer ningún tipo de ejercicio, vaya tranquilo. Y lo que solicitamos nosotros, bueno, ya vamos a ver después, ¿no? Es el pool de prolactina, ¿ya? En caso de otros tumores que podrían producir una hiperprolactinema, están los craniofaringiomas, meningiomas, el germinoma, tumores hipofisiarios, el prolactinoma, adenoma plurihormonal, es decir, que un adenoma puede secretar prolactina, puede secretar GH, son mixtos. Los quistes de Reckel, enfermedades granulomatosas, en algunos casos, algunos tratamientos quirúrgicos o cuando haya sección del tallo hipofisiario, nos puede producir hiperprolactinemia. Algunas enfermedades sistémicas, que son raras, que producen hiperprolactinemia, pero para que ustedes tengan conocimiento, es el herpes zóster, traumas neurogénicos, fallas renales crónicas, hepatitis crónica o una cirrosis hepática, las epilepsias y la enfermedad de Parkinson también nos pueden producir una hiperprolactinemia. Y dentro de los casos de enfermedades endocrinológicas está lo que es el hipotiroidismo. Y el síndrome del ovario poliquístico nos puede dar una hiperprolactinemia. Ojo, es diferente a prolactinoma, ¿ya? Y los medicamentos, ¿no?, que nos pueden producir hiperprolactinemia es anticonvulsivantes, los antidepresivos, antihistamínicos, antihipertensivos, agonistas colinérgicos, reductores de catecolamidas, inhibidores de la síntesis de dopamina, bloqueadores de los receptores de dopamina, pues todos aquellos fármacos que vayan con lo que es la parte psiquiátrica,
¿ya? Y dentro de los estrógenos tenemos los anticonceptivos orales, terapia de reemplazo hormonal. Dentro de los anabólicos tenemos, perdón, de los andrógenos, anabólicos, terapia de reemplazo hormonal, neuropépticos, antipsicóticos. Ay, perdón, me está dando sueño. Ya. Entonces, todos estos medicamentos, antes, digamos, de ver una hiperprolastinemia, tenemos que descartar que tome estos medicamentos. Para hacer el pool de prolactina, el paciente tiene que estar sin medicamento, ¿ya? Bueno, ahora va a resultar difícil si el paciente está tomando medicamento y suspender, digamos, paciente para la convulsión, no le podemos quitar los medicamentos. Entonces, la evaluación de un paciente con prolactinema 1 está en la evaluación de los resultados de prolactina. Como les mencioné, se pide un pool de prolactina. Hay que excluir las otras causas de hiperprolastinemia y, bueno, hay que realizar, cuando ya nosotros pensamos que no es farmacológico, no es el estrés, no es fisiológico, pensamos en un prolactinoma. Entonces, ahí solicitamos lo que es una resonancia magnética nuclear. En aquellos pacientes que ya nosotros, digamos, sospechamos de un prolactinoma, solicitamos en algunos casos lo que es la FSH, LH y el estradiol, ¿no? Para ver la función gonadal. Eh, bueno, luego de descartar, digamos, cualquiera de estas 5 situaciones en las cuales la prolactina está alto, vamos a ver si toma o no toma medicación. Y bueno, en las mujeres con amenorrea hay que hacer una prueba de embarazo. Ojo, siempre tienen que hacer una prueba de embarazo. Porque en algunos casos ha pasado que, digamos, sí, me sale secreción de algún líquido en la mama. Sin embargo, la señora dice, no, mi menstruación hace 2 días. Le tomas el examen con HGH, no es HGH, es de gonadotropina colónica y sale positivo. Y decimos, no, pero si usted dice que no estaba, se ha venido la regla hace 2 días y estaba embarazada. Y luego ya vamos a presentar la prolactina, las gonadotropinas para ver si no hay disfunción. A las pruebas de la tiroides, ya que el hipotiroidismo nos puede producir una hiperprolastinemia. Testosterona libre en pacientes varones, en aquellos sobre todo, ¿no? Que hay una disminución del libre. Y como han visto pacientes que tienen disfunción hepática o disfunción renal, pueden hacer hiperprolastinemia, entonces también hay que descartar eso. Aquí si bien menciona cuando hay concentraciones más de 200 a 300 nanoml, en algunos casos se puede diagnosticar prolactinoma. Sin embargo, con menos, con 100, 180 podemos ya hacer el diagnóstico. Sobre todo cuando es microadenomas, ¿ya? Entonces ahí pedimos la resonancia magnética. En caso de los pacientes con hiperprolactinemia leve, como les mencioné, va de 90 a 100, podemos pensar que sean unos microadenomas secretores de prolactina. Microadenomas, ¿ya? Macroadenomas hemos dicho cuando a veces está más de 100. Y en la resonancia magnética, ese es el estudio de imagen que se pide. Pedimos resonancia magnética de hipófisis o de silla turca. Esta tiene que ser con contraste con gadolinium, ¿no? Y ahí nos va a decir cuánto es el tamaño del tumor. Entonces, bueno, acá hay un algoritmo. Si hay una hiperlactinemia menor a 200, podemos pensar en un adenoma no funcionante. O podemos descartar, digamos, otras causas secundarias, ¿no? Las que hemos visto. Nos podían producir una elevación de la prolactina. Entonces, si una prolactina a nosotros nos sale mayor a 200, podemos pensar en un prolactinoma, un macroprolactinoma. Pedimos la resonancia de hipófisis para ver si hay un micro o un macro o prolactinoma, ¿ya? Y vamos al tratamiento farmacológico. Hecho el diagnóstico y nosotros vemos que es un macroadenoma, es decir, más de 1 centímetro, y hay compromiso de campos visuales o hay una apoplejía hipoficiaria, estos pacientes tienen que ir a cirugía, ¿ya? El tratamiento de elección, el primero que se realiza es el tratamiento médico, ¿ya? ¿Qué medicamentos utilizamos? Utilizamos los agonistas dopaminérgicos. En este caso, lo que tenemos que realizar con este tratamiento es disminuir las concentraciones de prolactina, por lo cual va a revertir la clínica. Hay que disminuir el tamaño del tumor
hay que restaurar las disfunciones, la función gonadal, y si hay déficit de algunas hormonas por el aplazamiento, digamos, o porque el tumor presiona los otros grupos de células, hay que hacer el reemplazo, y lo otro es prevenir la recurrencia y progresión tumoral. Estos tumores no son malignos, pero en muchos casos se ha visto que sí, no son recurrentes y agresivos. El tratamiento médico es de elección, es lo primero que se da, es la cabergolina, y empezamos con 0.25 a 0.5 miligramos por semana, ojo, por semana, no es cada día, cada 12 horas, no, por semana. Y de acuerdo a eso vamos titulando nosotros la dosis de cabergolina que va a utilizar el paciente. Puede ser 2 veces a semana, 3 veces a semana, pero generalmente se empieza con 0.5 miligramos por semana. Otros agonistas tenemos la bromocriptina, la quinogolina, la lisurida y la pergolida, ¿no? Tenemos la bromocriptina, que es una eficacia del 80-90%, es la que se tiene más experiencia. Sin embargo, la que usamos actualmente es la prolactina, no la cabergolina. La cabergolina, esta se usa 0.5 semana, pero se va titulando. Al igual que hemos visto en otros tipos de tumoraciones o manejo endocrinológico, la dosis se titula para cada paciente. Entonces, ¿en quiénes vamos a dar cabergolina, bromocriptina? Si es microadenoma, sí o sí tenemos que darle cabergolina, sí o sí. Y todos esos pacientes con microadenomas responden a la cabergolina en un 90%. Son raros que, digamos, puedan crecer o hacerse, digamos, agresivos. Y bueno, en algunos casos puede, digamos, este tumor puede ser, digamos, de cuidado cuando la paciente se embaraza. No puede embarazarse una paciente pues teniendo un prolactinoma, porque va a tener riesgo-beneficio para el feto. Muchas veces se le da a la madre la cabergolina. Lo ideal es que ella no tenga, digamos, tenga ya resuelto el prolactinoma, ¿no? En cambio, en los macroadenomas, nosotros damos la cabergolina para controlar la hiperprolactinemia y así el tamaño, ¿ya? En algunos casos, cuando ya iniciamos con la cabergolina, las pacientes regulan la menstruación, vuelven a ovular las pacientes y muchas quedan embarazadas, solamente por la disminución de la reducción de la prolactina. Sin embargo, en los pacientes que van a presentar compromiso de campos visuales, es decir, que haya a ver, ¿cómo explico? Que haya un compromiso visual, y haya cefalea. Entonces, antes que el tratamiento con cabergolina, el tratamiento es quirúrgico, ¿ya? El tratamiento es quirúrgico. Sin embargo, si, como acá lo menciona, ¿no? Si la prolactina se ha normalizado, la función sexual se restaura y hay una disminución tumoral, pues nosotros vamos a continuar con el tratamiento que es la cabergolina, y la monitorización con tomografía se va a hacerse cada año. No es cada 6 meses, cada 4 meses. La resonancia, perdón, es cada año, ¿ya? Para ver si ha disminuido o no ha disminuido el tamaño del tumor. Y el tratamiento quirúrgico es cuando nosotros vemos, como les mencioné antes, que haya compromiso de chiasmas ópticos, que el tumor, digamos, se comprometa senos petrosos, o se vaya más allá. Pues en esos casos sí tenemos que hacer la cirugía. La cirugía, como en otros tumores, es una cirugía transesfenoidal, es por la nariz, ¿ya? Entonces es de rápido de recuperación, solamente en 2-3 días en UCI y se van a la casa después de la cirugía. La radioterapia la vamos a hacer cuando son adenomas recidivantes, bueno, y que persiste la hiperprolactinemia, y después de una cirugía, ¿no? La secreción de prolactina sigue alta, entonces en esos pacientes sí, y la indicación es radioterapia.
Bueno, no hay mucha diferencia. Bueno, acá lo hemos mencionado que hay microenomas y macroenomas para la selección de la terapia, pero sea micro, sea macro, el tratamiento inicial es la prolactina. Si vemos que hay compromiso de quiasma óptico, campos visuales, esa sí es quirúrgica. Pues lo que queremos es conservar la visión del paciente. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Entonces, como no hay dudas, preguntaré. A ver, ¿quién quiere participar? Todos, ahorita voy a empezar los que se han salido. Jonathan Ardiles. Jonathan, ¿estás ahí? Claro, cuando empieza a preguntar nadie. ¿Alguna duda? Ay, esto ahora me da sueño, chicos. No, párense, 5 minutos voy a pararme porque si no me va a dar sueño. Ya, esperen, 5 minutitos, 5 minutitos. Ya. Eh, Otro tema que está dentro incluido es el síndrome de Sheehan. Síndrome de Sheehan es un hipopituitarismo, que significa hipodisminución B de las hormonas de la pituitaria. Posparto, ¿por qué? Porque solamente se da en mujeres. No hay síndrome de Sheehan en varones, ¿ya? Entonces, es una necrosis hipoficiaria secundaria, hipovolemia y shock que se producen en el periodo posparto inmediato. En algunos casos se produce un panhipopituitarismo. Y dirán, ¿por qué se va a producir un shock o una hipovolemia? Entonces, ¿por qué? Ahorita vamos a ver eso, dentro de la fisiopatología. Hay las hormonas que van a estar, digamos, comprometidas, es la hormona TSH, la ACTH y la GH y la LH y el FSH. Entonces, ahora ya, digamos, la incidencia de un síndrome de Sheehan es disminuido. ¿Por qué? Porque los partos ya son hechos en casa, perdón, en hospitales. Los partos sí o sí tienen que ser en hospitales. Sin embargo, antes había partos que sean domiciliarios. Y bueno, con los partos institucionales ha disminuido este síndrome de Sheehan. Antes era una causa, digamos, de muerte de posparto en la madre en un 25%, ¿no? Cuando de una presentación aguda de este síndrome. Entonces, en el síndrome de Sheehan, la hipófisis en el embarazo va a aumentar de tamaño, ¿ya? Generalmente el peso va a aumentar en un 33%. El peso de la hipófisis aproximadamente es de 0,5 gramos, 500 miligramos. Entonces, un poquito más aumenta, es 1,33 gramos. Y al aumentar el tamaño de la hipófisis, va a necesitar mayor irrigación, ¿ya? Mayor
perfusión, por lo cual también va a llegar mayor oxígeno y mayores nutrientes a lo que es la glándula de la hipófisis. Sin embargo, cuando no hay una buena atención de parto, digamos, hay una hemorragia a mayor a 700 cc, lo que va a producir en la hipófisis va a ser una vasoconstricción hipotalámica, hipofisiaria, por lo cual, bueno, a ver esa hemorragia, ese cambio, digamos, brusco de flujo sanguíneo, se va a producirse una isquemia y necrosis a nivel de la glándula de la hipófisis. ¿Ya? Por lo cual, a ver, necrosis de la hipófisis se va a evidenciarse que va a afectar varios grupos celulares, como son las células, las corticotropas, las autotropas, las tirotropas, y por lo cual el paciente va a quedar en un panhipotiroidismo y eso se le conoce como síndrome de Schiff. ¿Ya? Esto es una glándula normal, ustedes ven, en el embarazo hasta aumenta un 33% y después del embarazo, digamos, si hay una necrosis, en estos casos puede quedar una cicatriz o hay necrosis. Entonces, en estos pacientes no va, digamos, si hay una necrosis de la hipófisis, que lo primero que uno se puede dar cuenta si hay o no hay un Shija es que la mamá no va a dar de lactar a ese chiquito. ¿Ya? No va a dar de lactar. Realmente pasa esto, ya sale el recién nacido, hacen el contacto, como le dicen, contacto precoz, madre-hijo. Contacto precoz se le dice, si no me equivoco, y el niño comienza a lactar. Sin embargo, en esos casos no va a haber secreción. ¿Por qué? Porque no va a haber prolactina, ¿ya? Va a haber disminución de la ACTH, va a haber una insuficiencia adrenal, va a haber una deficiencia de TSH, lo cual va a producir un hipotiroidismo secundario, y en algunos casos también va a haber una disminución de la FSH, LH, produciendo un hipogonadismo. Nosotros podemos hacer el diagnóstico de un Shihan al inicio, al instante, es por la falta de la lactancia. Sin embargo, hay casos de que las pacientes supuestamente han lactado, lo que muchas veces no se da, y cuando llegan a la consulta, las pacientes, bueno, tienen las características clínicas de una insuficiencia adrenal, de un Cushing, perdón, una insuficiencia adrenal, de un hipotiroidismo, toda la clínica, y lo otro es, digamos, a nivel, bueno, no han vuelto a quedar embarazadas después del último parto, no tienen vellos en las axilas ni en los genitales. Y eso se ve, ¿no? Cuando es un chija. Porque hay pérdida de todas las hormonas, pues. Entonces, ¿cuáles son las hormonas que se van a ver afectadas? La ACTH, la TSH, la LH y FSH. Entonces, de acuerdo a esto, es en mujeres postparto. Cuida que en el examen venga, en niños se da Shihan, así ustedes me pongan sí. Ahí. Entonces, vamos a ver que la deficiencia, digamos, de estas hormonas que habíamos visto, va a producirnos un panhipopituitarismo. ¿Ya? ¿Cuáles son las características, digamos, de los pacientes o la clínica? Uno es la lactancia, no hay lactancia. Y bueno, ¿en qué nos podemos basar también si es un Shihan o no? En los antecedentes. Decimos, señora, ¿usted ha sangrado mucho en tu parto? Y te dice, sí, sí he sangrado alto. Y si te dice, me han puesto 2 unidades de sangre, es porque ha perdido más, ¿ya? No ha tenido la lactancia, hay amenorrea secundaria, dice, después de que he dado a luz, nunca más he vuelto a menstruarse. Hay hipopigmentación por la insuficiencia adrenal, hay caída de cabello, hay de la axila y de los senos genitales, ¿no? Eso por un hipogonadismo. Hay signos de envejecimiento prematuro y esto es por el hipogonadismo, hay astenia, debilidad, piel seca. En algunos casos, cuando es completo, puede haber una diabetes insípida. Generalmente no va con eso. Hay cambios de la composición corporal porque en algunas pacientes la GH, la hormona de crecimiento, también va a estar disminuida. Ahí puede haber anemia, pancitopenia. La anemia la podemos tener por la insuficiencia adrenal y también por el hipotiroidismo, hipotensión y shock. Y bueno, en algunos casos hay la silla turca vacía cuando se le pide una resonancia magnética de hipófisis. ¿Ya? Dentro de lo que se ha visto en algunos casos que el Shihan va relacionado con algunas anomalías hematológicas, va la anemia, la pancitopenia, la trombocitopenia, el tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina se ven reducidos, hay niveles altos de fibrinógeno y dímero D, hay deficiencia en algunos casos del
adquirida de los factores 8 y de los factores von Willebrand, de los que son factores de coagulación, y en algunos casos puede haber un aumento de las funciones genéticas trombofílicas, ¿ya? Entonces, esto nos tenemos que buscar en un paciente con SHIGA o cuando sospechamos de un SHIGA, ¿no? Diagnóstico, ¿cómo se hace? Al igual que en otras enfermedades de la hipófisis que hacemos, pedimos hormonas. Pedimos todos los basales, TSH, FSH, LH, GH, ACTH, ¿ya? Bueno, acá menciona que podemos hacer la prueba de tolerancia a la insulina. Esto es una prueba inducida con insulina a la hipoglicemia, lo cual va a ser, digamos, lo que queremos en este caso es una respuesta del cortisol al ponerle insulina. Sabemos que el cortisol es una hormona contrarreguladora. Entonces, si yo le pongo insulina que me va a bajar la glucosa, el cortisol lo que debe hacer es secretarse para producir la estimulación de la secreción de la gluconeogénesis y producción más de glucosa. Sin embargo, cuando hay una insuficiencia no va a producirse eso, no hay cortisol. ¿Ya? La prueba con clonidina o con arginina, eso es para hacer deficiencia de hormona de crecimiento, pero también podemos pedir hormona de crecimiento y hormona de crecimiento post ejercicio, así como la prueba con clonidina o arginina, ¿no? Para ver lo que es la TSH, vamos a pedir bueno, el eje tirotropo pedimos TSH y T4 libre, y bueno, y nos vamos a ver si hay un hipotiroidismo secundario, ¿no? En caso de una deficiencia de enocorticotropa, pedimos cortisol y por lo que le dice el test de hipoglicemia con insulina. Y lo otro que vamos a ver en una resonancia es la silla de turca vacía. En algunos casos se ha visto que un 70% de estos pacientes pueden presentar silla de turca vacía. Esta es la silla turca, bueno, y acá no hay el adenoma, perdón, la hipófisis, cero hipófisis, ¿ya? Entonces, tenemos que tener criterios para hacer el diagnóstico de Sheehan. Tenemos primero la hemorragia postparto, si esta paciente está en shock, ha estado en hipotensión y si ha recibido alguna transfusión de sangre. Hay que preguntar si ha amamantado o no ha amamantado a su hijo después del parto y si ahora presenta irregulares, ¿no? En la menstruación. El diagnóstico diferencial se hace con las otras causas de un panhipopituitarismo o de un hipopituitarismo, como pueden ser infiltrativos, pueden ser tumoraciones, pueden ser drogas, metástasis, ¿no? En este caso tenemos la hipófisis linfocitaria, es un proceso autoinmune de la glándula hipofisiaria, generalmente va a afectar en un 70% a las mujeres en el embarazo y también hasta en el puerperio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un Sheehan y una hipófisis linfocitaria? Es que en la hipófisis linfocitaria no hay antecedentes de posparto, ¿ya? Lo otro a nivel de la imagen es que en el síndrome de Sheehan, en algunos casos hay ciática vacía y en el otro va a haber un agrandamiento hipofisiario. Y en la clínica, en una hipófisis linfocitaria hay una instalación rápida. En cambio, en el síndrome de Sheehan es en años. No es que, ya de acá, la paciente nos ha dicho que tiene hemorragia, ni siquiera, porque ustedes saben, las patas puerperas ni siquiera muchas veces van a sus controles. Entonces, cuando ya nos damos cuenta, cuando ya ha pasado años, ya el paciente, digamos, tiene características subclínicas de un hipotiroidismo o una insuficiencia adrenal. Tratamiento que damos, tratamiento para Sheehan, damos todas las hormonas que están con insuficiencia. Le falta ayuda TSH baja y un T4 bajo, damos levotiroxina. Si tenemos un cortisol bajo, lo que damos es prednisona. Si hay deficiencia de hormona de crecimiento, lo que damos que es hormona de crecimiento. Si nosotros tenemos, cuando hay una deficiencia de ACTH, lo que nosotros damos hidrocortisona o prednisona. En niños damos hidrocortisona, pero en niños no hay Sheehan, he dicho, es en adultos. Entonces, la hidrocortisona o puedo dar prednisona, ¿no? Esto es para reemplazar lo que es el corticoide. En caso de una deficiencia de TSH, damos levotiroxina a las dosis que les he mencionado antes, 1.6 kilogramos peso. Y el control es en un mes para ver si el reemplazo es adecuado o no. Cuando hay deficiencia de LH y FSH, lo que vamos a hacer en estos pacientes es podemos dar un progestágeno más un estrógeno.
Pero lo que sí va a pasar es que esta paciente no se va a poder volver a embarazar. No va a embarazarse. Y bueno, así de cortito es el chija. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver que acá me deja preguntitas. A ver, vamos a ver. Doctora, una Doctora, pregunta. ¿me escucha? Sí, Paola. Doctora, ¿hay otro tratamiento alternativo aparte de la levotiroxina? ¿Cuál sería, doctora? No hay otro. De forma oral no hay. Porque podemos darle T3. Sin embargo, eso hay vía endovenoso. Y un paciente no va a estar pinchando el endovenoso. Bueno, en Perú no hay. No hay otra alternativa que darle la levotiroxina. ¿Que hay miles de marcas? Sí. Porque tienen que darle levotiroxina, también tienen que darle levotiroxina. No hay otro. ¿Ya? Está bien, doctora, gracias. Muy bien, Paola. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, María ¿escucha? Concepción, dime. Sí, Te escucho. doctora, en lo que acaba de mencionar, la paciente, en caso de que sea mujer, nunca más se va a volver a embarazar o nunca se puede embarazar, nunca se va a volver a embarazar. ¿Que puede embarazarse? Sí, puede embarazarse, pero tendríamos que darle hormona liberadora de gonadotropinas. Para que estimule, bueno, pero su hipófisis va a estar mal, no va a haber LH y FSH. Ustedes saben que la FSH y la LH participan en lo que es el ciclo menstrual, la ovulación. Entonces, que se vuelva a embarazar, no, no se vuelve a embarazar. Que si puede embarazarse, sí puede, pero con todo ese tratamiento, pero así de forma, digamos, de la naturaleza y todo eso, no. Tendría que ser puede embarazarse pero eso va a ser con medicación, ¿no? En caso tuviese, digamos, inseminación, no, fertilización in vitro, ¿ah? O vientre subrogado, ¿no? Al igual que un hombre, un varón que tenga, digamos, un hipogonadismo secundario, pero un hipogonadismo hipergonadotrófico igual, ¿ya? ¿Alguna duda? Prine, pregunta. Doctora, O sea, doctora, solo una doctora, vez, nunca más ya cuál después. es la incidencia de este síndrome de Sjögren? Uno en mil, uno en mil cuerpos. Bueno, incluso ahora diría más, ¿no? Uno en 10.000, porque ya, como les mencioné, todos los partos, la mayoría de los partos son institucionales. Solo creo que la Eva Luna y el Camilo andan en su casa, pero los demás son institucionales. Entonces ya hay un buen manejo del parto. Cuando ustedes cuando van a ir al hospital a hacer el internado, el tiempo se cuenta, digamos, no puede estar esperando 24 horas, va a dar un trabajo, un periodo expulsivo del feto ¿cómo se le dice al periodo cuando no, ¿cómo le dice? A ver, expulsivo se le dice cuando sale el bebé. El periodo cuando sale la placenta, ¿cómo se le dice? Ya me olvidó. Alumbramiento, doctora. Exacto, alumbramiento. Son 30 minutos, ¿ya? Entonces no se espera mucho. Si más de 30 minutos pasa, ya puede haber una hemorragia postparto. Entonces todos los tiempos son controlados. Doctora, una pregunta. Esmeralda. ¿Y qué pasa si es que, bueno, se dice que es después de muchos años, ¿verdad? Y la paciente se coloca algún método anticonceptivo, ¿sucede algo o nada? No se va a colocar porque la paciente no va a menstruar. No menstrua. Porque hay un hipogonadismo. No hay LH, no hay FSH. No va a menstruar. Tú le vas a preguntar, ¿señora menstrua? No, te va a decir. Feliz va a estar sin su menstruación. Por eso no se embaraza. Y si ya se hace poner el método, bueno, digamos, lo que nos va a ayudarnos esto, los estrógenos y el progestágeno que se pueda ponerse la señora, es para, ustedes saben que las gonadotropinas tienen protección cardiovascular en las mujeres, ¿verdad? Y también lo que es la osteoporosis, porque estas pacientes pueden llegar a una osteoporosis prematura. En sí, ellas ya han llegado, digamos, a una menopausia, ¿no? Están en una menopausia temprana. A la edad, digamos, 30 años, 20 años, pasa eso. ¿Alguna duda más? Doctora, el promedio de vida de este tipo de pacientes,
¿Me escuchas? Si se detecta a tiempo, sí, te escucho, María. Si se, digamos, se hace el diagnóstico, Ay, vive, no me normal, escuchas. puede vivir. Sí. Te escucho, María Concepción. Si se hace un buen diagnóstico, la paciente, digamos, recibe la medicación, puede vivir 100 años, ¿no? Eso no hay problema. Si la paciente está postparto, ha hecho un SHIJA y tiene una crisis adrenal, sobre todo la crisis adrenal, lo que la va a matar es la crisis adrenal, porque si es que le falte TSH, todavía tiene reserva hasta 2 meses. El LHGH no es indispensable. La hormona de crecimiento tampoco es indispensable. La prolactina, bueno, en el bebé sí, ¿no? Para que lacte, pero lo que sí, digamos, si no se hace diagnóstico temprano, la crisis adrenal, eso la puede matar. Por lo demás, no, pues si se hace el diagnóstico normal, la paciente vive 1000 años. ¿Alguna duda más para hacer el último tema de la noche antes de que me duerma? Da sueño. Esta hora da sueño. Yo creo que debemos hacer clase a las 5 de la mañana, de 5 a 7. Pero también da sueño, ¿no? Bueno, ya el siguiente semestre da presencial. ¿Ya saben si es presencial el próximo semestre? No, doctorita, aún no nos confirman nada. Triste nuestra vida. Pero ir hasta Collana, Creo que ya no quiere ir a estar, doctora, la universidad. tienen que pagar nuestros salarios. Gracias. Mentira. No, pues ir hasta Collana. Ustedes deben hacer acá por un servicentro. Ahí deben tener la facultad. Ir hasta ahí es lejos. Y regresar a Guau. Es un lío. Pero las prácticas hospitalarias ya deberían hacerlo. Ya, lo otro en estos días ya le voy a decir cuándo va a ser el examen. Hay un tema más, lo que es amenorrea, y con eso terminamos el tercer módulo. Chicos, lea, Doctorita, disculpe, acerca de eso, no sé si el doctor Gamarra le haya dicho algo del examen. sí, en esto, a fines Porque de mayo va a ser. fines de mayo, porque estábamos pensando con la otra delegada, bueno, con los tres delegados, que podría ser tal vez el 21, pero o sea, como falta un tema todavía, A ver, por eso le preguntaba. un tema, no falta un tema, será el 28. Mejor estudien pequeños Está bien, saltamontes. doctorita. Ay, sí, ese es el último que digamos que los puede ayudar. Si eso desaprueba, ya de una vez nos veremos al próximo semestre. Y como va a ser presencial, con mucha más razón, pues vamos a ver. Entonces, doctorita, ¿sería el 28? Más o menos, lo voy a coordinar bien con el doctor. Está ¿Ya? bien, doctorita, muchas gracias. 20, 21 no creo que sea. Muy temprano. Está bien, doctorita. Al doctor es que me falta de un tema. Ya, otro tema es la apoplejía hipoficiaria. La apoplejía hipoficiaria es un síndrome significa signos y síntomas, que es una emergencia endocrinológica y es una emergencia neuroquirúrgica, ¿ya? Esto se va a producirse porque va a haber un infarto, va a haber necrosis, o puede haber hemorragia, o puede ser mixto infarto hemorrágico a nivel de un adenoma hipoficiario. Es decir, tenemos nuestro adenoma, acá ven el adenoma, ¿verdad? A este adenoma, así piña la paciente o el paciente, este adenoma, digamos, sea funcionante o no funcionante, pasa eso. Hay necrosis o se produce una hemorragia o ambas, ¿no? Y bueno, si se produce hemorragia y se produce lo que es infarto, que va a haber, también va a haber un panhipopituitarismo en algunos casos, o puede ser un hipopituitarismo. Entonces, ¿cómo se considera o cómo se hace el diagnóstico? Esto se va a considerar si va a aparecer estos síntomas dentro de las 24 horas o 48 horas de manera brusca, ¿ya? No es insidiosa, sino es brusca. Y como les mencioné, ¿no? Es una urgencia neuroendocrinológica. En algunos casos puede haber una forma subaguda, pero generalmente son agudas. Y bueno, las causas de esta apoplejía pueden ser varias.
Puede ser la presión alta, puede ser que haya pacientes con tumores, pacientes que haya con, con trastornos de anticoagulación o tratamientos dopaminérgicos. Y más se va a darse en pacientes en la quinta y sexta década. Según la literatura, dice que se produce más en pacientes que tienen acromegalia, GH, y los que tengan pacientes con Cushing, ¿ya? Entonces, ¿cómo pasa? Entonces, va a pasar va a haber una oclusión vascular por el crecimiento tumoral, hay una reducción del flujo sanguíneo y va a haber la formación de vasos sanguíneos anormales, ¿no? Por lo cual puede haber una hemorragia. Acá, esta es la hipófisis. Bonita, sí, pero en estos casos puede haber esa, como les mencioné, una hemorragia por esto, ¿no? Porque hay una oclusión vascular de crecimiento o hay necrosis, hay una reducción del flujo sanguíneo o puede haber una formación de vasos normales en casos de pacientes con hipertensión, ¿no? Estas células tumorales hipoficiarias, sean funcionantes o no funcionantes, son sensibles, ¿no? De lo que es la privación energética. Por 4 mecanismos. Uno es disminución del flujo sanguíneo, el otro es aumento del flujo sanguíneo, y en este caso también por la estimulación hipoficiaria y debido a coagulopatías, ¿no? ¿Cuál es la clínica? ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico de una apoplejía hipoficiaria? Lo primero, cefalea así, brusca, es de instalación brusca y muchas veces se acompaña de vómitos, que se puede confundir o puede ser como una encefalitis. Bueno, en sí también es una encefalitis porque si hay hemorragia, se puede considerar como una hemorragia intraparenquimal. Pero la diferencia es que hay un tumor, hay un adenoma. Esa es la diferencia con una hemorragia intraparenquimal. Luego va a haber una parálisis de los nervios oculomotores, puede haber una tosis, los nervios oculomotores son el tercero, el cuarto y el sexto nervio paracraneal, por lo cual puede haber una tosis. Y lo otro va a haber un deterioro de la agudeza visual, va a haber compresión del quiasma óptico. Este es el quiasma óptico. Por el tumor va a haber una compresión. Entonces, esos son los 3 signos que va a haber de manera brusca: cefalea, en un 80% es brusco, la parálisis de los nervios oculomotores y deterioro de la agudeza visual. Esos son los signos. Con eso podemos hacer un diagnóstico de una apoplejía hipoficiaria, ¿ya? También puede haber, ya les mencionaba, la hemorragia, esta extravasación de sangre en el espacio ciudadano de dedos puede producir una meningitis, y va a producir la sintomatología de meningitis, ¿no? Fotofobia, náuseas, vómitos, todo lo que ustedes han visto en neurología, en un meningismo. Va a haber, lo otro es una alteración del estado de conciencia. El paciente estaba bien caminando y de pronto tiene su dolor de cabeza, hay una tosis y se altera el estado de conciencia. Ahora, si el paciente está tranquilo, digamos, está despierto, si ya tiene la tos y la cefalea, y no hay alteración del estado de conciencia, el paciente todavía podemos esperar unas horitas para que entre a sala. Sin embargo, si hay alteración del estado de conciencia, el paciente tiene que entrar a sala. Sí o sí tiene que entrar a sala, si no se muere ese paciente, ¿no? Y después ya el paciente va a quedar en un hipopituitarismo. Y esto puede ser parcial o completo, un pan hipopituitarismo. Entonces, en esos pacientes, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente, dosar todas las hormonas, todos los ejes hormonales, ¿ya? ACTH, vamos a ver la LH, la FSH, la prolactina, la TSH, en algunos casos si se va afectado también la neurohipófisis, tendríamos que pedir lo que es la ADH para ver si no está en una diabetes insípida. Pero ustedes saben que en diabetes insípida lo que más se evalúa es el flujo, ¿no? De la toma o la ingesta de líquido y la poliuria que hay, ¿no? Entonces, hemos dicho cefalea intensa, hay la alteración en el campo visual, hay diplopía asociada y puede haber alteración en el estado de conciencia. Cuando tenemos estos criterios, el paciente se va a su resonancia o a su tomografía. En la tomografía podemos ver que puede haber una hemorragia hipoficiaria dentro de unas 72 horas, y la resonancia nos va a servir para ver más completo, ¿no? Si hay algún daño estructural de algunas estructuras más subyacentes. Y lo otro, pedimos laboratorios, todo lo que les he dicho ya, ¿ya? Diagnóstico diferencial tenemos que hacerlo con otros tipos de meningismo que nos podrían ir por ahí. Pero ya saben, un meningismo que hay fiebre,
Ahora, otra causa de meningismo, meningitis es una hemorragia subaracnoidea, entonces no va a haber un adenoma. El paciente no va a tener el antecedente de un adenoma. En caso de trombosis del seno cavernoso, bueno, también tenemos que tener presente infartos hemorrágicos o de la hemorragia de los quistes de Redker, trombosis, acá no, sobre todo en las trombosis. Entonces, esos son los signos, perdón, los diagnósticos diferenciales que tenemos que pensar, que nos pueden dar también la clínica y que no sea una apoplejía hipoficiaria. Tratamiento, que les he mencionado, si es una urgencia neuroendocrinológica, que es cirugía, al toque, cirugía. Sin embargo, este paciente, digamos, ya va a tener la deficiencia de varias hormonas, entonces tenemos que darle el soporte hormonal, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle, para que no haga una crisis adrenal, le vamos a darle hidrocortisona. Le vamos a darle 100 en bolo y luego le vamos a dar hidrocortisona 100 cada 8 horas o le podemos dar 300 miligramos en 24 horas en infusión, ¿ya? Luego, cuando este paciente ya esté recuperado, ya salí de sala, lo que se hace es la disminución de la hidrocortisona hasta llegar a una dosis fisiológica. ¿Cuánto es la dosis fisiológica? De 5 a 7 miligramos en prednisona. Claro, sería ideal tener hidrocortisona. En hidrocortisona, la dosis fisiológica va de 15 a 25, pero como tenemos, damos prednisona. Eso es por vía oral, ¿no? Y luego ya pues tiene que entrar a sala sí o sí, antes de que se muera, si no se muere su paciente. Y bueno, el paciente ya va a irse a casa luego de la cirugía y la evaluación, al igual que si nosotros diagnosticamos el SHIHA después del parto, la paciente tiene que regresar a sus controles por lo menos cada 6 semanas para ver si la dosis de medicamento de reemplazo que le estamos dando es la adecuada o no, ¿ya? Y a la resonancia en esta apoplejía, al igual que en las cirugías de los tumores funcionantes, de la acromegalia, del Cushing, ¿qué más hemos visto? Del tiroidopoma, los controles ya son a los 6 meses para lo que es la resonancia, ¿ya? Bueno, el tratamiento quirúrgico los mencioné, cuando hay un deterioro de la voz especial, ya hemos visto el trastorno deterioro de estado de conciencia, entonces se tiene que sacar sí o sí el tumor. Bueno, lo que hemos visto, al igual que en otras presentaciones, la técnica ideal es la cirugía, la transesfenoidal, es decir, por la nariz, ya no la de la abierta, y la recuperación es mucho más rápida, ¿ya? Si nosotros operamos rápido, hay una disminución de la cefalea, hay recuperación de los campos visuales, es decir, el paciente no va a quedar ciego, hay resolución o puede haber disminución de la oftalmoparesia por lo que hay, digamos, la tosis y hay compromisos de los nervios craneales. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Lo que vamos a hacer también es que funcione mejor o evitar que llegue el paciente a un hipopituitarismo o un panhipopituitarismo, porque eso podríamos hacer si el tumor, digamos, se extrae antes. Es por eso que cuando algunos adenomas no funcionantes, que sean más de 1 centímetro y que puedan tener compromiso visual, lo ideal en estos pacientes es hacer la cirugía antes de que pueda producirse una apoplejía, ¿ya? Bueno, acá entre los controles postoperatorios generalmente son después de la resección del tumor, son a los 12 semanas en las resonancias, luego a los 6 meses, ¿no? Para ver si se ha sacado o no se ha sacado todo el tumor. El pronóstico neurológico va a depender cuán rápido se ha hecho la intervención, al igual que la función hipoficiaria, ¿no? Si se ha operado bien, se ha entrado a una cirugía rápidamente, se ha hecho el diagnóstico rápidamente, la disfunción hipofisiaria puede ser transitoria, ¿no? Pero en algunos casos puede ser permanente. Acá nos mencionan que el hipopituitarismo puede ser reversible con una cirugía precoz, por eso es que se hace el diagnóstico precoz. Y en algunos casos, sí, ¿no? El grupo hormonal que se ve más afectado es uno es hormona de crecimiento, luego están las hormonas tiroideas y luego están las esteroideas, ¿no? En algunos casos, no es en todos, se puede producirse una diabetes insípida transitoria, en muchos de los casos, ¿ya? Ustedes, acá vamos a ver el ejemplo.
paciente hitosis del párpado. Y acá bueno, acá ya el paciente con la fisioterapia y con la cirugía, este paciente ya ha recuperado, ¿no?, la movilidad del párpado. El seguimiento, como les he mencionado, se realiza a 12 semanas. Después de la cirugía se le hace con una resonancia. Y el reemplazo hormonal, ¿no? El reemplazo hormonal, la evaluación a las 4 semanas, 6 semanas, un mes, ¿ya? Y luego hacer cada control, al igual que en el reemplazo hormonal, es hacer cada control, ¿no? Cada cierto tiempo hacer los controles. No puede dejar de tomar el paciente el medicamento. No hay, digamos, criterio para dejar de tomar. Cuidadito que digan, deje de tomar el medicamento, señora, y ya. No hay eso. ¿Alguna duda? Doctora, ¿qué pasa si deja de tomar el medicamento Va a quedar en un el pánico, paciente? pitita. Se va a morirse. ¿Por qué? Porque, digamos, le va a faltar, digamos, si al paciente le falta TSH, hormona tiroidea, ¿qué va a hacer? Va a hacer un hipotiroidismo, puede hacer un coma mixematoso. ¿Qué se pasa? Se muere. Si deja de tomar su prednisona, el paciente va a hacer una crisis adrenal. ¿Qué va a pasar? Se va a morirse. ¿Ya? Ahora, que, digamos, no tenga GH, LH, bueno, eso no se va a morirse. Por no tener relaciones sexuales no se va a morirse. Por hormona de crecimiento, por la deficiencia, tampoco se va a morirse. ¿Ya? Pero sí se va a morirse por dejar de tomar la prednisona y la levotiroxina. ¿Alguna duda más, chicos? Pregunten. Sí, doctora, buenas noches. De los síntomas que nos ha mencionado, ¿cómo sería la presentación clínica de un paciente? ¿Con qué síntomas frecuentes se presentan en las consultas para nosotros poder sospechar de una aproplejía? Ya les he dicho. ¿Cuáles son los 3 síntomas? Esmeralda. Meningismo, doctora. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, Esmeralda? Mencionaba también, doctora, que había pérdida de conciencia. No he dicho pérdida de conciencia. ¿A qué te refieres con pérdida de conciencia, Rosita? De repente que he sufrido un desmayo. Un borracho se puede desmayar, ¿ah? Cefalea, A ver, ¿qué? doctora. Brusca, cefalea brusca. ¿Qué más? Muy bien. Parálisis de Más. nervios oculomotores y deterioro Muy de la agudeza bien. visual. Exacto. ¿Ya? Es un trastorno del estado de conciencia. Trastorno en el que puede haber somnolencia. Han llevado neuro, ¿no es cierto? Ahí está estuporoso y en coma. Cefalea intensa, brusca y compromiso de los oculomotores. Esa es la clínica. Si ustedes no reconocen eso, no, pues ya. Claro, como les he mencionado, pero el paciente tiene que tener antecedentes de un adenoma para decir que es una apoplejía. Claro que pueden llegar a la emergencia pacientes que no tienen, pues, que no sé, ni siquiera saben que si tienen un adenoma, pero en esos pacientes se llama apoplejía, porque digamos un paciente con una hemorragia intraparenquimal, igual va a venir con esos síntomas. Claro, no va a venir tosis, ¿no? Del tercer par, no va a haber compromiso de los pares oculomotores, pero sí va a tener cefalea intensa, va a haber compromiso del estado de conciencia. Pero no, pues no va a tener todo lo que los otros 2 síntomas que les he mencionado. Gracias, doctora. Ok, Rosita. ¿Alguna pregunta más? Bueno, no habiendo preguntas, por favor, me leen, que su examen puede ser próximo de este al siguiente. Por favor, no quiero ver desaprobados. Ya. Nos vemos, pequeños.
Vayan a tomar su Bueno, estrés. muchas gracias. Gracias, Chao. doctora. Hasta el siguiente. Chao. Gracias, doctora. Chao, pequeños saltamontes. Hola, buenas noches.